tal, Radio Escuchas? Hablan Grace y Paola y están escuchando nuestro programa Descubre Tech. El día de hoy les traemos un tema súper interesante. Y que en verdad considero que es información que todos como mexicanos deberíamos saber. Acompáñanos el día de hoy en una mirada dentro de nuestro sistema político. Hola Regina, bienvenida. ¿Nos podrías compartir más sobre lo que es un partido político y cuáles son sus funciones? Claro, Paola. Bueno, pues los partidos políticos buscan promover la participación ciudadana con el fin de acercar a la gente al poder público y darles una voz dentro del gobierno que los rige. Así como votar por sus representantes por medio del INE. Ellos son elegidos a través del voto y el partido ganador es el encargado de gobernar en nuestro país. Muchas gracias, Regina. Me parece bastante importante que las personas conozcan más sobre su gobierno. Pero una pregunta, Claudia. ¿Quién se encarga de dichas elecciones y las regula? El Instituto Nacional Electoral, INE, es el que se encarga de las elecciones federales en nuestro país, así como la elección del presidente de la República, los diputados y senadores. También de las elecciones locales en los estados de la República. Sí, y cabe mencionar que originalmente no se llamaba INE, sino IFE, Instituto Federal Electoral, y fue creado en 1990, pero en 2014 el régimen electoral mexicano transformó el Instituto Federal Electoral en una autoridad de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿nos podrían decir cuáles son los principios del INE? Contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar el registro federal de electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Además, su misión es asegurar la imparcialidad y el profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones. Y ahora ya garantiza que los candidatos independientes puedan difundir sus campañas en radio y televisión. Oigan, pero ¿quién se encarga de las elecciones o cómo está ese asunto? El Consejo General del INE, el cual cuenta con 11 miembros elegidos por la Cámara de Diputados. De estos, uno es elegido como consejero de presidente, mientras que el resto son consejeros electorales. Este consejo fue creado en 1990, como resultado de las reformas en materia electoral dictadas en la Constitución, con el propósito de tener una mayor legalidad y transparencia en las elecciones. Oigan, pero ¿nos podrían hablar un poco más del proceso de elecciones? Sí, claro. Mira, las elecciones federales de México son los procesos electorales mediante los cuales se renuevan los poderes federales de elección popular. ¿Pero cuáles son los poderes federales? Se divide en 3 y son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Y nos podrían hablar más sobre cada poder? El poder ejecutivo consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el jefe de Estado. Recibe el apoyo de los secretarios de Estado para completar todos sus deberes, como el presidente, por ejemplo, el cual organiza y administra la política a través de las secretarías de Estado y otras dependencias, promulga y ejecuta las leyes que expida el Congreso de la Unión, nombra a los secretarios de Estado y además dirige la política exterior y hace los tratados internacionales. También existe el Poder Legislativo, que está conformado por la Cámara de Senadores y Diputados, y su papel consiste en la aprobación de normas con rango de ley. La Cámara de Diputados está compuesta por 500 diputados, entre estos, 300 son uninominales y 200 plurinominales. La Cámara de Senadores está compuesta de 128 senadores. Entre estos, 64 son escogidos por el pueblo, es decir, son uninominales, y 32 plurinominales, y los últimos 32 son elegidos por la primera minoría. Todos estos componen el Congreso de la Unión, y sus deberes son elaborar las leyes, discutirlas y aprobarlas, crear leyes sobre salubridad general de la República, aprobar las contribuciones para cubrir el gasto público, admitir nuevos estados en la Federación, aprobar los tratados internacionales y, por último, la elección del presidente de la República. El tercer poder es el judicial. Este se encarga de administrar la justicia en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos y está compuesta por ministros, magistrados y jueces. Además, hay 3 niveles dentro del mismo gobierno, ¿cierto? Sí, está
nivel federal, mantiene y controla la unidad en la República Mexicana, y sus principales representantes son el presidente de la República, los senadores, los diputados federales, quienes son representantes de los ciudadanos en las diferentes partes de la República. También está el estatal, el cual está considerado ser la primera división de la federación y el segundo nivel de gobierno. Tiene la posibilidad de crear e implementar sus propias leyes con el fin de mantener el orden político, económico, social y ambiental. Sus representantes son el gobernador de estado y sus diputados locales. Y por último, municipal, tercer nivel de gobierno, y está basado en la delimitación territorial del estado. También tienen el derecho de hacer sus propias leyes a fin de sus necesidades. Es el encargado de ofrecer necesidades básicas a sus ciudadanos por parte del ayuntamiento. Sus representantes son el alcalde o presidentes municipales, regidores y delegados municipales. Pues me parece bastante bien que estén divididos para una mayor organización. Pero también nos podrían hablar un poco más sobre los partidos políticos dentro de nuestro país. Los partidos políticos de México se dividen según el interés político tradicional, formando dos grupos: derecha, el cual busca la igualdad y democracia más representativa, y el de izquierda persigue la igualdad de la sociedad y la democracia más participativa. ¿Pero qué se necesita para poder formar un partido político? Uno de los principales requisitos para conformar un nuevo partido político es la celebración de asambleas, es decir, que por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales deberán asistir por lo menos 3,000 personas en esas asambleas. Pero si son distritales, deberán ser por lo menos 300. Ah, ya, súper bien. Pero, ¿sabes cuántos partidos políticos tiene México y cuáles son? Bueno, pues México cuenta con 9 partidos políticos. Además de esos, tenemos los siguientes: el Partido del Trabajo, el Partido Verde, que como principal ideología política proclama el ecologismo, el Movimiento Ciudadano, el cual originalmente se llamaba Convergencia por la Democracia, el Partido Nueva Alianza, Morena, que es de izquierda nacionalista, y por último tenemos el Partido Encuentro Social. Su militancia radica principalmente en agrupaciones de la sociedad civil. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Esto ha sido todo por el día de hoy y gracias por acompañarnos un día más en esta emisión de Descúbretec. Los esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, Descúbretec. Tenemos dos invitadas especiales, Regina y Claudia, estudiantes de la prepa, las cuales nos hablarán sobre los partidos políticos, las elecciones en México, la institución encargada de estas, el INE, y los 3 poderes y niveles en los que se divide nuestro gobierno.